Auxiliares de diagnóstico preoperatorio o estudios complementarios prequirúrgicos. Vamos a ver en este material algunos estudios complementarios de interés en pacientes que tienen indicación de cirugía. Entre los estudios clínicos más solicitados en un paciente con indicación de cirugía es el hemograma completo, que vamos a detallar algunos aspectos relevantes en este estudio, la radiografía tórax, que hablamos en el capítulo anterior, el electrocardiograma. Es importante identificar los parámetros normales y aquellos parámetros alterados, más aún si el paciente va a ser sometido a una anestesia general con intubación. También la glicemia es un valor, o la glucemia, un valor importante, su identificación en el prequirúrgico y también en el abordaje kinésico postoperatorio. Vamos a hablar en forma general los signos de alarma ante un paciente con hiperglicemia o hipoglicemia. La prueba de función pulmonar, la espirometría, vamos a hablar en el siguiente capítulo. No obstante, es un estudio de interés para el kinesiólogo para preparar al paciente en una cirugía, sea torácica o abdominal de mayor complejidad. La prueba de gases en sangre o la gasometría es otro estudio que se realiza al paciente para conocer la condición del equilibrio ácido-base y la oxemia, aspectos también de interés para el abordaje terapéutico kinésico, tanto en un paciente prequirúrgico como en el postquirúrgico. Entonces, es importante conocer respecto al hemograma los valores normales de glóbulos rojos o hematíes, también los valores normales de los glóbulos blancos o leucocitos, las plaquetas o los trombocitos. El rango normal va a depender del sexo, va a depender de la edad del paciente y la condición, sea este un paciente con alguna afección, sea un paciente, una mujer embarazada, sea un niño o sea un adulto mayor. Entre los glóbulos blancos tenemos, entre los leucocitos tenemos los neutrófilos, linfocitos, monocitos, basófilos. En la siguiente lámina vamos a hablar en qué enfermedades podemos encontrar o en qué alteración vamos a encontrar los neutrófilos aumentados o disminuidos, o los linfocitos o los monocitos o basófilos. Este componente de la serie blanca nos entrega datos interesantes del componente infeccioso, ya sea de origen bacteriano, de origen viral o parásitos. En relación a los eritrocitos, los glóbulos rojos, observamos el parámetro de los hematócritos, de la hemoglobina, y en el caso de tener una anemia es importante identificar el índice eritrocitario. En forma general vamos a ver estos componentes y su relación con algunas enfermedades más frecuentes. Aquí tenemos un hemograma de un paciente adulto, donde vemos estos rangos, este rango respecto a los eritrocitos, que va a depender del sexo para tener un parámetro de 4.5 a 5.9 millones por milímetro cúbico. Es mayor en el caso de los varones, y este rango inferior podemos observar en el sexo femenino. La hemoglobina de 12 como un parámetro estándar, y puede llegar a 17.5 en el caso de los varones. El hematócrito también 46%, y tiene un rango de 40 a 52. En relación al índice eritrocitario, vamos a ver más adelante la importancia en reconocer en pacientes con anemia, sobre todo el volumen, el tamaño y las características de ese hematócrito. En relación al leucograma, los leucocitos o los glóbulos blancos, es importante primeramente conocer el valor, ¿verdad?,
que puede ir de 8.8700 milímetros cúbicos y tiene un rango de 4.500 a 11.000. Los neutrófilos, que por lo general tenemos estos parámetros en porcentaje, vamos a ir viendo algunos componentes alterados, ya sean neutrofilia, neutrofilia o la disminución de los neutrófilos. También los eosinófilos, es importante conocer que este rango puede ir incluso de 0 a 4%, y en pacientes con algún componente de un componente parasitario o alérgico puede estar alterado, así como los basófilos. Vamos a ver también el rango alterado de los linfocitos y los monocitos. Entonces, estos parámetros respecto al leucograma, la serie blanca del hemograma, nos indicaría algún compromiso, ya sea viral, de componente viral, bacteriano, componente de una enfermedad aguda, inflamatoria, etc. Las plaquetas también es importante identificar el parámetro normal, el rango de referencia, ¿verdad? De 150.000 a 400.000. Estos parámetros es de interés sobre todo para la indicación de cirugía. Si se encuentra disminuido, el paciente recibe un tratamiento para poder someterse a la cirugía. De lo contrario, esta función de las plaquetas no va a estar presente y el paciente tiende a una hemorragia. En relación a los glóbulos blancos o los leucocitos, cuando tenemos los neutrófilos en ascenso o la neutrofilia cuando está alterado, cuando hay un proceso bacteriano, hay inflamación, también se puede ver en pacientes que reciben algún tipo de medicación u hormonas. Cuando está bajo los neutrófilos en pacientes sometidos a quimioterapia, estrés, infección viral. Los linfocitos se pueden encontrar alterados en leucemia, enfermedad viral, en dengue. Y puede estar bajo en enfermedades virales, sepsis, influenza y tuberculosis. Los monocitos pueden estar aumentados en enfermedades bacterianas como tuberculosis, también el linfoma, enfermedades crónicas, infecciones crónicas, y bajo en la anemia. Y los basófilos pueden estar aumentados en parasitosis, así como los eosinófilos también aumentados en parasitosis. Basófilos bajo, porcentaje bajo, podemos encontrar en el síndrome de Cushing o en hipotiroidismo. Y los eosinófilos generalmente no es de preocupación el porcentaje bajo, pero se puede observar en pacientes con alcoholismo y corticoides, uso de corticoides y síndrome de Cushing. En relación a los glóbulos rojos, nosotros podemos observar entonces, como habíamos dicho, el aumento de los glóbulos rojos o eritrocitos, ¿verdad? Los eritrocitos o eritrocitosis o poliglobulia es otro término. Entonces, en este caso, ¿cuándo puede estar alterado o aumentado la cantidad de glóbulos rojos? En pacientes que por una condición de altitud vive en un lugar con altitud y fisiológicamente tiende a una mayor producción de estos glóbulos rojos. Desde el punto de vista fisiológico, entonces podemos observar. Es importante recordar, ¿verdad? La poliglobulia es un signo observado respecto al hemograma, y la policitemia, que es el aumento también de la producción de estos glóbulos rojos, se puede observar, se puede dar como un diagnóstico médico. En el caso del descenso o disminución de los glóbulos rojos, también llamado eritropenia, decimos, o anemia, se encuentra en pacientes con carencia de hierro, carencia de vitamina B6, B12, B9, enfermedades crónicas, enfermedades congénitas.
en estos casos podemos observar entonces esa disminución de glóbulos rojos. En el caso de glóbulos blancos, en cuanto al ascenso, el valor, el rango de referencia mayor, entonces decimos leucocitosis, es frecuente en infecciones agudas, leucemia, bacteriemia, uso de corticoides y enfermedad autoinmune. Y los glóbulos blancos, cuando están en descenso, decimos leucopenia y es frecuente en enfermedades virales, insuficiencia renal, shock anafiláctico y uso de medicamentos. Otro parámetro que observamos en el hemograma es el hematócrito. Es importante conocer estos rangos de referencia y nos llama la atención en el caso de que esté disminuido el valor del hematócrito, se relaciona a una deshidratación, a policitemia vera, ¿verdad? Que es una afección de los glóbulos rojos ante un aumento, habíamos dicho, pacientes o personas que se encuentran en altitud por la presión atmosférica y en pacientes quemados. Podemos encontrar entonces disminuido el hematócrito. Podemos encontrar aumento del hematócrito en pacientes con carencia de hierro, vitamina B6, B9, B12, enfermedades crónicas. En relación a las plaquetas, esta puede estar disminuida o aumentado. Si está disminuido, se relaciona a la anemia aplásica, a un cáncer con metástasis, personas que consumen alcohol o el alcoholismo y también aquellos que están expuestos a fármacos o a componentes medicamentosos. Puede estar entonces disminuido. Aumentado, ¿cuándo puede estar aumentado? En el caso de hemorragia, quemadura, hiperproducción ante ejercicios intensos y otras causas más. Entonces, hasta aquí, de forma general, hablamos de los componentes del hemograma y los aspectos alterados y los diagnósticos, las características clínicas que puede tener el paciente. Ahora vamos a hablar en forma general del electrocardiograma. En relación al electrocardiograma, si el paciente tiene un informe de electrocardiograma y los parámetros están en rango o tiene parámetros que clínicamente se puede controlar, se programa esa cirugía, sea abdominal, sea torácica o sea una cirugía que necesita anestesia general. Nosotros los kinesiólogos tenemos que identificar algunos parámetros, algunos aspectos que llamen la atención y que nos advierta ante una intensidad de ejercicio o actividad motora que vamos a aplicar al paciente. Recordar que el informe de electrocardiograma representa justamente la conducción cardíaca, en donde podemos observar en este caso, ¿verdad?, que la onda P representa entonces la despolarización o las sístoles en contracción auricular. Es importante observar esta curva en la derivación 2 del electrocardiograma, tener en cuenta estos intervalos que si bien nosotros no interpretamos o no damos un informe de electrocardiograma, el resultado del cardiólogo aplicamos para nuestro abordaje kinésico. El informe final es lo que nosotros ponemos en práctica para dosificar la actividad motora o actividad respiratoria. Entonces cada una de estas curvas representa tanto la despolarización a nivel auricular y vemos que QRS, la despolarización ventricular, y bueno, son estas curvas las que representan el electrocardiograma. Cada una de estas manifiesta la contracción, la conducción cardíaca, tanto en sístole y diástole. Entre los aspectos que nosotros observamos en un informe de electrocardiograma, que más que nada observamos
el informe y la interpretación clínica da el cardiólogo o el especialista en el área. El informe de electrocardiograma nos permite observar la estandarización, que sería la velocidad del movimiento del papel. Eso en primer lugar, así como cuando leemos una radiografía, si están en buenas condiciones para interpretar, la estandarización es importante para ver la velocidad del movimiento del papel en el momento del estudio. La frecuencia cardíaca nos da también este informe de electrocardiograma, por supuesto, y se calcula ese intervalo y nos da el dato de la frecuencia cardíaca. También el ritmo de ese electrocardiograma es importante observar debido a que podemos tener pacientes que el ritmo no es regular, puede tener un ritmo sinusal, en el caso fisiológico, fibrilación auricular, o puede tener flúter o ritmos ventriculares. Si el paciente está monitorizado, no tenemos el informe de electrocardiograma en sí en papel, pero con el control de monitoreo observamos esta fibrilación auricular o ventricular, o imagen en serrucho también solemos decir. Son signos de alarma que el kinesiólogo tiene que identificar, reconocer, para tanto avisar al médico, al especialista encargado del área clínica en sí, y suspender o postergar o regular la actividad física, motora, respiratoria que se está aplicando. También el electrocardiograma nos da un informe sobre algún tipo de hipertrofia que presenta el corazón, ¿verdad? Hipertrofia o bloqueos. En respecto a la onda P, habíamos dicho que nos da el ritmo sinusal o un ritmo que no mantenga esta característica o se encuentre en dilatación. En relación al intervalo PR, es importante observar si es largo, es corto este intervalo, si hay bloqueos. En relación al complejo QRS, también es importante identificar si existe bloqueo de rama, sea este bloqueo completo, incompleto, voltaje y otros puntos más. En relación al segmento ST que vemos en el electrocardiograma, también nos puede dar datos de algún tipo de isquemia cardíaca o sobrecarga. Y la onda T, que nos permite también observar si hay isquemias y bloqueos. El intervalo QT nos permite ver si hay taquicardia, bradicardia, si es corto o es largo este intervalo. Como les había mencionado, nosotros leemos ese informe entregado por el cardiólogo y con eso clasificamos al paciente respecto a la severidad y vamos dosificando la fisioterapia y la rehabilitación. Otro estudio que observamos es la glicemia en sangre o la glucemia. Si mi paciente tiene diabetes o está ante un mecanismo de estrés por el acto quirúrgico, estos parámetros se pueden alterar. ¿Y en qué va a repercutir? Va a repercutir primero en el estado de conciencia del paciente, en el proceso de recuperación de la cirugía, ¿sí? Y también nos permite ir graduando la terapéutica kinésica. Entonces recordar el valor normal en un paciente que se encuentra en ayuna no debe superar entonces 100 hasta 90, 99. El ministerio vamos a ver más adelante que ya a partir de 100 se considera prediabetes. Entonces en ayuna que mantenga este rango de 60 a 90 aproximadamente. Si supera, en este gráfico dice si supera 100, pero hablamos de hiperglicemia. Y si está por debajo de 60, hablamos de hipoglicemia, hipoglucemia. Si tiene el paciente una hipoglucemia, va a tener ciertas alteraciones en su estado de conciencia y en la manifestación clínica que vamos a ver más adelante.
Entonces el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social nos recomienda hacer el control, ¿verdad? Una vez cada año, controlar tu glicemia en ayunas. Si el paciente tiene 100 o más, se considera prediabetes, y diabetes 126 o más, entonces entra dentro del grupo de pacientes con diabetes. Recordar entonces estos parámetros y mantener estos rangos, ¿verdad? Para una buena evolución quirúrgica. Las manifestaciones clínicas en relación a la glicemia. Si mi paciente tiene bajo la glicemia por debajo de 60, entonces va a manifestar hambre, temblor, mareos, confusión, sensación de ansiedad o debilidad. Son esas las características en forma general, ¿verdad? Y entre los signos vemos que el paciente está pálido, tiene la sudoración o diaforesis también, muchas veces la palidez y la sudoración. A veces se encuentra confuso, irritable, no calma el hambre, la saciedad, falta de coordinación y muchas veces pensamos que no quiere colaborar, está somnoliento. Bueno, puede ser justamente por la hipoglicemia. La hiperglicemia también tiene sus características de manifestaciones clínicas. Temblor, irritabilidad, cefalea es una de las características importantes que refiere nuestro paciente. Por supuesto, si esto se mantiene, va a tener sus secuelas a largo plazo. Entonces, los signos, síntomas de la hiperglicemia, la boca seca, el paciente refiere sed, ¿verdad? La polidipsia, boca seca, debilidad, cefalea, dolor de cabeza, visión borrosa y poliuria, también ganas de orinar frecuentemente. Entonces, tener en cuenta en la clínica si manifiesta estos aspectos, es importante hacer el control de la glicemia. Otro estudio diagnóstico de interés para los kinesiólogos es los estudios de gases en sangre o la gasometría. Si mi paciente tiene una patología respiratoria de base o tiene una enfermedad respiratoria adquirida en el ambiente hospitalario y va a requerir de oxígeno sobre todo, se solicita una gasometría arterial. En forma general vamos a hablar hoy de los aspectos que observamos. En la siguiente clase vamos a hablar en profundidad sobre la gasometría. La gasometría nos da dos informaciones importantes. Una de ellas es el equilibrio ácido-base a través del pH, a través de la PCO2 y HCO3, bicarbonato. Nos da un informe sobre la condición del equilibrio ácido-base, tanto desde un componente metabólico o respiratorio. De interés médico y kinésico hay aspectos que vamos a ver en otra clase que tenemos en cuenta para el abordaje terapéutico. Otro factor, otro punto importante a observar en la gasometría es la oxemia. No solamente miramos PCO2, no solamente el bicarbonato, el dióxido de carbono, miramos la PaO2, la oxemia en sangre, pues esto va a determinar la necesidad de oxigenoterapia, incluso de intubación, o aplicar algún tipo de maniobras kinésicas que nos permita mejorar el reclutamiento o el intercambio gaseoso. Según nuestro libro de base del manejo de gases en sangre de Shapiro, estos son los rangos que utilizamos en nuestra práctica diaria. En cuanto al pH, el valor normal de 7.35 a 7.45. Si baja de 7.35 hablamos de una acidemia, y si supera 7.45 una alcalemia. Y la presión de dióxido de carbono también tiene un valor de 35 a 45. Y el bicarbonato de 22 a 26. Estos dos últimos factores, estos dos últimos puntos nos va a dar un dato importante para saber si
el compromiso es metabólico o es respiratorio. Y para ir finalizando, cuando tengamos el informe gasométrico, que como había mencionado, vemos en la siguiente clase, necesitamos conocer también la presión de oxígeno esperado, la PaO2 esperada, teniendo en cuenta la FiO2 que se administra al paciente y teniendo en cuenta la edad del paciente. Si tengo un informe gasométrico donde me permite observar un valor, por ejemplo, sabemos que el valor de PaO2, que no les pasé en la diapositiva anterior, es de 80 a 100, decimos en un adulto. Y si está más bajo, vemos que tiene 60, por ejemplo, necesitamos saber si el paciente necesita de FiO2 y cuánto de FiO2 de oxigenoterapia. Y si está el paciente sentado, no se encuentra encamado, podemos aplicar esta fórmula teniendo en cuenta la edad. Vamos a ver la PaO2 esperada. Recordemos que si yo no dosifico la oxigenoterapia y exagero con los litros por minuto, puedo generar una atelectasia por resorción y otras consecuencias de la oxigenoterapia. Entonces, por eso aplicamos esta fórmula. Esta es otra fórmula que utilizamos más en pacientes encamados que no realizan aún la sedestación o que están en terapia intensiva. Se tiene en cuenta esta fórmula. Recordar que en las zonas de West se encuentran, tiene otra conformación estando el paciente sentado o acostado, por eso es diferente la fórmula. Entonces, vuelvo a repetir que la PaO2 que nos sale según esta fórmula es la recomendada para ese paciente. Si yo estoy hiperoxigenando, puedo perjudicar al paciente, así como si estoy dando una menor cantidad. Si el paciente ya tiene oxigenoterapia y conocemos el valor de la FiO2, entonces podemos observar esta siguiente fórmula de la PaO2 esperada, pero según la fracción inspirada de oxígeno. Podemos aplicar esta fórmula con esa FiO2 que está administrando la cánula o la máscara. Esto también es importante conocer y manejar en internación. En terapia intensiva es factible conocer porque el paciente está conectado a ventilación mecánica y calculamos la FiO2 que dice ese respirador. Si estamos en sala, tenemos que hacer nosotros el cálculo de la FiO2 teniendo en cuenta el dispositivo que está utilizando. Y la FiO2 esperada también hay una fórmula para calcular la fracción inspirada de oxígeno. Y estos parámetros tenemos con los datos gasométricos. Nosotros tenemos la esperada, habíamos usado entonces la fórmula, sea estos en pacientes que no reciben oxígeno o que reciben oxígeno. Y la conocida es la que en el informe gasométrico nos permite ver. Si yo quiero profundizar este índice de oxigenación, acá me falta hablar de la PAFI. La PAFI también mide el índice de oxigenación, que es la PaO2 dividido la FiO2. Esto nos permite conocer el índice de oxigenación. Hay otra fórmula, índice de oxigenación, que también podemos aplicar, que es la FiO2 por la PAM, presión arterial media, por 100 dividido a la PaO2. Esta última fórmula se utiliza más en cuidados críticos, no usamos tanto en sala de internación. La PAFI sí usamos, es factible usar en sala de internación. Y bueno, para ir terminando, ¿cuándo y cómo utilizo los auxiliares de diagnóstico en pacientes internados? ¿Cuándo utilizo? Siempre. Si estoy en sala de internación y tengo la posibilidad de observar el hemograma, ver si está el paciente anémico para poder graduar la actividad motora, como habíamos dicho, la actividad de fortalecimiento muscular es importante. Entender que aquel paciente anémico va a tener esa taquipnea compensando el aparato respiratorio. ¿Verdad? Recordemos que la hemoglobina es quien transporta el oxígeno, así como el CO2
y en un paciente con anemia va a haber cambios respiratorios y muchas veces por más de que le administremos una alta concentración de oxígeno, no basta con esa anemia, va a necesitar de transfusión, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, el cuándo siempre, desde el hemograma, observar si mi paciente está haciendo un foco infeccioso de origen viral, bacteriano, identificar esos parámetros y conocer la evolución de la enfermedad, conocer el estadio de esa enfermedad viral o esa enfermedad bacteriana, si estamos ante un paciente neoplásico también. Eso respecto al tratamiento kinésico, recordar que también estamos internados, tenemos en cuenta la bioseguridad, más aún si tenemos un paciente con un foco infeccioso reciente multiresistente. Entonces el cuándo siempre, sea hemograma, sea gasometría, radiografía, espirometría, también vamos a profundizar en otra clase. El cuándo siempre, antes, durante, después. ¿Cómo utilizo esos informes? Si bien nosotros no damos el informe o el diagnóstico médico, eso dan los médicos o los especialistas en sus áreas, el cómo utilizo es la interpretación que yo aplico para dar un juzgamiento o para dar un pronóstico y una terapéutica. El cómo utilizo, ahí voy a ver, bueno, mi paciente tiene una hipoxemia, el dispositivo de oxigenoterapia está en condiciones óptimo, no ventila las bases, puedo aplicar maniobras de reclutamiento alveolar, por ejemplo, o si veo en la placa una imagen que representa un derrame, muchas veces ese derrame por supuesto no podemos trabajar, ese es el cómo utilizo. Y como estamos ante un curso de cuidados en pacientes internados, podemos tener pacientes en la sala de clínica médica con afecciones clínicas, crónicas, agudas también. El abordaje en estos pacientes es un poco más complejo. Y si estamos en salas quirúrgicas, si son cirugías programadas, el paciente generalmente entra estable, con buenos parámetros, por eso se programa una cirugía. No obstante, si requiere un tratamiento preoperatorio, reacondicionar para la cirugía, preparamos al paciente. Y lo mismo luego del acto quirúrgico, observar estos estudios, analizar y poner en práctica en la terapéutica kinésica.